Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Pensamiento Persuasivo. Hoy estoy especialmente contento de traer a una invitada que la vengo siguiendo por allí, mirando en Twitter, mirando lo que hace desde el año pasado. Y hoy día quiero que nos cuente, vamos a tratar de exprimir todo ese cerebro y que nos cuente algo que es nuevo en este podcast, que es justamente podcast de pagos, newsletters, cómo funciona todo eso. Chus Najarro, bienvenida. Lo he pronunciado bien, creo. Sí, sí, ¿qué tal, Xavier? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Chus? Pues muy bien, encantada aquí de charlar un ratito contigo y bueno, y quien se quiera sumar de tu comunidad, que también he visto que por aquí ya Alejandra está por aquí, Sí, sí, pues nada, vamos a echar un rato divertido. dale, dale. Oye, Chus, primero pues cuéntanos un poco sobre ti, para los que no te conocen. Vale, a ver, por definirme lo típico de una frase, soy una marketera especializada en newsletters y una creadora de contenido, ¿no? Al final yo creo que me gano la vida creando contenido y gracias a eso, digamos que consigo clientes. Súper, buena Y bueno, definición, ¿eh? sí, me ha costado aterrizarlo porque ya te digo, digamos que vengo del sector de marketing digital, estuve durante 4 años como responsable de marketing en una empresa muy relacionada con SEO y marketing de contenido, entonces al final he bebido mucho de esa experiencia, solo que el año pasado tomé la decisión, bueno, pues de montármelo por mi cuenta, ¿no? De dejar el trabajo y lanzarme a la aventura. Y claro, en el momento en el que pensé en qué especializarme o hacia dónde tirar, casaba perfectamente el tema newsletter, porque bueno, tengo una newsletter a raíz de un proyecto paralelo, que luego si quieres hablamos, y veía que había una eclosión de newsletter, entonces dije, esta es la mía, ¿no? Tengo que hacer el contenido que yo me hubiera gustado leer hace 5 años cuando empecé, entonces de ahí a que me focalizara en newsletter. Ah, mira, wow, increíble. Oye, vamos a hacer un poco de línea de tiempo y Sí. cuéntanos cómo llegaste a todo este mundo digital. Pues yo estudié comunicación audiovisual Ujú. hace ya, este año hago 10 desde que acabé la carrera, o sea que, y entré ahí en verdad porque me gustaba el tema, el rollo de la tele, ¿sabes? Yo me veía trabajando para un programa de televisión y lo que es la vida, lo que ha cambiado todo. Pero, no sé, digamos que me gustaba mucho el rollo de la comunicación, no sé, al final comunicar y comunicar a mi manera, ¿no? Porque yo también, como me suelo definir, es que me gusta mucho ser auténtica y honesta porque para mentir y prometer cosas que no son, no se pueden conseguir, ya hay otras personas, pues por lo tanto a mí me gusta ser un poco auténtica en ese sentido. Y, y total, que acabé la carrera, el último año vi una asignatura que era de diseño web, maquetando con Dreamweaver, o sea, imagínate, no sé Wow. si Sí, controlas un por poco, supuesto, pero claro, sí, era sí, sí. pues, y digamos que empezó el gusanillo por el diseño web, y al ver que, bueno, que en la tele no tenía contacto, en la radio, bueno, tampoco me veía mucho ni nada, pues decidí hacer un curso sobre diseño web. Hice el curso, me gustó y empecé de prácticas en una empresa. Entonces, justo en el impasse este entre el curso y empezar yo de prácticas, me creé un blog para, bueno, pues me regalaron un dominio y un hosting durante un año, entonces para experimentar con el formato y ver cómo funcionaba todo, me creé un blog y dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues copiar el mejor blog que yo leo todos los días, ¿no? A ver, copiar no de copiar contenido, sino como idea, como... Claro, Y sí, sí. empecé a hablar de campañas de publicidad, pero claro, no me leía absolutamente nadie, yo no sabía ni lo que era el SEO ni nada, yo simplemente publicaba artículos porque sí, y así empecé, empezó así rellenando y bueno, digamos que fui trabajando en diseño web, con blogs y WordPress. Y llegó el momento también en el que el marketing digital entró un poco en mi vida, me especialicé en ello, bueno, hice un máster de marketing digital y ahí cambié ya el trabajo de diseño web y un poco algunas pinceladas de marketing digital a entrar como, bueno, a trabajar en marketing digital en esta empresa que te digo que el año pasado terminé
terminé de trabajar ahí. ¿Y cómo pasaste a, por qué? Porque tu primer proyecto tiene que ver mucho con gadgets y tecnología. ¿Cómo llegaste allí? Pues claro, yo venía publicando de publicidad y campañas así que me parecían interesantes, pero a mí, Ujú. o sea, digamos que yo publicaba por inercia, pero a mí lo que me gustaba era meterme en Kickstarter y descubrir cosas muchas veces inútiles, lo reconozco, ¿vale? Pero no sé, era como una especie de adicción que luego ni compraba ni nada, pero me molaba mucho el tema de descubrir cacharritos. Y dije, joroba, puesto que no me lee nadie en el blog de publicidad, porque no tengo tráfico orgánico ni nada, voy a cambiar el planteamiento. Total, el nombre tampoco afectaba porque no tenía ninguna autoridad al respecto, y era Red Llenando, que ni siquiera no sé, se asocia a publicidad ni nada. Y dije, bueno, pues ahora sí, voy a hablar sobre Gache, a describirlos, a comentar las campañas de crowdfunding que me gustan. Y en el punto en el que entró el SEO en mi vida, que fue en 2017, o sea, yo llevaba ya 4 años publicando por publicar. Claro, En el momento en el que entró el SEO en mi vida, ya empecé a aplicar cosas mínimamente, titles, encabezados, quiero decir, todo muy básico. Y ya ahí descubrí al año o así, el maravilloso mundo de Amazon afiliados. Entonces empecé a posicionar cosas para Amazon, empezó a entrar ingresos de Amazon y bueno, y hasta ahora, ¿no? Al final del blog surgieron luego otros canales que sin duda me han traído aquí también. claro, 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 claro. Oye, Chus, ahora sí me gustaría que con esa introducción, porque luego ya luego prácticamente nos haces entrar en materia. Newsletters. Es un tema que está muy de moda, y aquí, aquí podríamos irnos de largo y hablar de esto todo el Sí, día, qué son, qué no son. eh, Hay opiniones encontradas por allí, pero ¿qué es para ti una newsletter? ¿Cuál es hacia dónde va eso? ¿Qué es? vale. Tal y como yo lo concibo, Ujú. yo no sé si me lo he inventado, pero bueno, he hecho una mezcla de dos palabras, que es como yo concibo en verdad una newsletter, que es email branding, ¿vale? Ya. Está la parte de email marketing, que es vender a través de correo electrónico, Ujú. pero para mí es fundamental darle un toque de branding porque eso es lo que te diferencia de otra persona. Tú puedes Claro. tener el mismo producto, venderlo a través de email, pero la voz, esa persona que manda la newsletter, es lo que te hace a ti marca y te distingue de tu competencia o de, bueno, de otras personas que estén haciendo lo mismo. Entonces, para mí, la diferencia radica en, bueno, en crear un contenido único, exclusivo, que lo manda una persona y que, bueno, es su seña de identidad. Sí. Bueno, Ok, y ok. otro punto importante es que no siempre se tiene que crear una newsletter para vender algo, sino que esa venta indirecta, ¿no? Esa construirte tu marca personal y que, digamos, consigas clientes indirectamente, porque tú a través de contenido estás mostrando de lo que eres especialista, para mí también es bueno, un valor añadido del tipo de newsletter bueno, que yo considero que me gustan. ¿Cuántas, tú ahorita estás con tu newsletter de newsletters, ¿cuántas envías a la semana? Una Una, creo. sí. Una. Ok. ¿Qué opinas sobre el email diario que se usa mucho últimamente? Bueno, no lo usan tanto, creo, pero se usa más Sí, cada bueno, vez. sí, sé qué tipo de email te refieres. Pues Ujú. a ver, sé que hay gente que le funciona y quiero decir, yo no veo mal el email diario, de hecho, estoy suscrita a newsletter de actualidad diaria, Ujú. pero digamos que con la connotación que hay del email de venta diario al email de información diario es totalmente diferente. Entonces, Ujú. yo cuando abro un email de venta diario me enfrento de un modo diferente a un email diario de información, ¿no? En Claro. cuanto a la frecuencia, partimos de quemar una base de datos a trabajar una base de datos. Ujú. Yo creo que el email diario, a ver, no estoy suscrita a muchos, de verdad, pero a mí llega un punto en el que me cansa porque es como cuando enciendo la tele y solo hay publicidad. Entonces, quiero decir, estoy generalizando mucho porque sé que no todo el mundo que hace email diario lo hace así, ¿eh? Pero creo que estamos tan saturados del email diario, tal cual la gente que nos esté escuchando entiende un email diario, que creo que se está matando la esencia del email diario bien trabajado y con una estrategia.
Me estoy metiendo en muchos charcos, pero... Sí, no, pero para eso es esto. Porque sí, entiendo, hay mucha gente que lo hace. Yo me he suscrito a muchas newsletters diarias, pero luego me voy porque si bien es cierto, te aporta, a veces no llega a aportar lo suficiente como para decir, oye, voy a estar leyendo todos los días sabiendo que al final todo se trata de venderme algo. Mm. Eh, Claro, es que por eso te decía que el email branding para mí es conectar con la persona. Ujú, Luego que me venda lo que quiera porque yo ya he conectado con ella y digamos que no me voy molesta, ¿vale? ujú. Pero cuando tú entras en una lista y ya de primeras te están pidiendo la tarjeta de crédito, a mí eso es lo que no me gusta, ¿no? No sé, una historia a mí no me vende, al final me vende algo que me sea realmente útil para yo aplicar a mi estrategia o lo que sea. Pero vamos, que hay newsletters de todo tipo, emails de venta de todo tipo, por lo tanto, quiero decir, me estoy poniendo el caso de la persona que, bueno, que no tiene, que va como pollo sin cabeza y solo escribe todos los días y pone el postdata típico, compra mi curso, ¿vale? Total. Para tener una newsletter, ¿qué, por dónde se empieza? Porque hay mucha gente que a lo mejor ya se lo plantea, sigue algunas cosas y es como, bueno, ¿qué hago? Conozco mucha gente que ni siquiera está creando una lista de suscriptores. Uh -huh. Yo empiezo siempre por la base que es que hagas la newsletter que tú quieras recibir, porque eso te va a marcar ya la base para ser constante y para no rendirte a la primera de cambio. Además, eso te va a dar muchas pistas para saber a quién te quieres dirigir. Y es que fíjate qué tontería, pero simplemente pensando esto, nos vamos respondiendo a muchas dudas de si sea la persona a la que le quiero escribir o a la que quiero impactar, me va a determinar probablemente el día de envío. De esto lo típico de, bueno, ¿y qué día la envío? Si enlace semanal, ¿no? Pues si vas a mandar una newsletter de ocio, de entretenimiento, a lo mejor tiene sentido que lo mandes los fines de semana. Pero si es una newsletter puramente comercial o bueno, que impacte directamente en un negocio, a lo mejor tiene sentido que sea de lunes a viernes para que la reciba bueno, en el setup, ¿no? de trabajo. Claro, Eh, luego, pues, ¿qué más hay que pensar? Herramientas. A ver, tampoco hay que obsesionarse con la herramienta de envío, porque primero tienes que definir otras cosas, como a quién te quieres dirigir, qué tipo de newsletter quieres hacer, etcétera. Pero la herramienta también es importante porque imagínate que solo vas a hacer una estrategia de que no quieras que se lea, que todo el mundo la pueda leer. Entonces, en Substack, por defecto, todas las newsletters son abiertas, ¿no? Y cualquiera puede acceder. Entonces, quiero decir, son cosas que hay que pensar, que hay que partir de la base de a mí qué newsletter me encantaría recibir, ¿no? Yo cuando me planteé hacer las newsletters dije, bueno, no hay nada que hable sobre newsletter, qué newsletter a mí me gustaría recibir para yo estar al día o aprender de cosas prácticas de aplicar a mi newsletter. Entonces, digamos que partiendo de esa base, yo ya creo la newsletter que quiero crear. claro. Ok, espectacular. ¿Y cómo pasas? Y bueno, conocemos el caso, por ejemplo, de Álvaro Sánchez, ¿no? ¿Cómo pasas a una newsletter de pago? Bueno, yo no tengo newsletter de pago, tengo Ajá, podcast de pago. pero sí, pero Ah, tu vale, sí, podcast habla de vale, newsletter y la he persona, escuchado unas sí. cosas espectaculares. ¿Cómo, Eh, ¿Cómo pasas? Pues, cómo lo a has ver, visto? eh, yo creo, o sea, a ver, yo no tengo en mi estrategia pasar una newsletter de pago, ¿vale? Sé que este año vamos a ver muchos movimientos interesantes, pero haga newsletter, haga podcast o haga cualquier otro contenido de pago, creo que el error está en hacer lo mismo, pero bajo un muro de pago, ¿no? Al final, tú tienes que pensar que lo que das ahora mismo en abierto no puedes quitarlo y ponerle un muro de pago y pretender que la gente se suscriba porque sí, ¿no? Al final hay que hacer algo diferente que realmente el usuario perciba ese valor por el que hay que pagar. Entonces, ya te digo, sea newsletter, sea podcast, al final tienes que ofrecer algo diferente, pero que realmente como adulterado de valor, ¿vale? Que tú también eres Claro. sabandíger, adulterado de valor para que la gente esté dispuesto a pagar por ello. No es fácil, ¿eh? Sí. Pero creo que el camino es ese. Y aquí viene un poco mi gran pregunta, porque eh,
cuando pasas, y hablemos de tu podcast de pago, cuando pasas a tu podcast de pago, yo pienso, a ver, si yo hiciera este podcast de pago, es como no siento que tuviera el valor suficiente como para que alguien lo pague. Esto debe pasar mucho, porque lo he visto mucho. El síndrome del impostor Sí, sí, en tal cual, mayúscula, en ¿no? mayúsculas, ¿no? Es Sí. como, a ver, ¿cómo voy a cobrar por...? Ya, a ver, es verdad que está acompañando un poco la tendencia, ¿no? El año pasado era raro ver, ¿no? Y los que tenían podcast de pago eran como los locos de Joroba, se han atrevido y empezaron antes y tuvieron la travesía en el desierto de enfrentarte a todas estas cosas que te enfrentas cuando haces algo de pago, que es cómo captas suscriptores, porque tienes que tener otros canales abiertos para, digamos, alimentar y ofrecer valor, pero decirle, oye, que hay algo más que está al otro lado de la tarjeta. Y me estoy yendo por las ramas, ¿cuál era? Como aportar el valor, ¿no? Sí, 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 Cómo no, dale, cambiar, vale. dale. ¿Cómo me paso, no? O sea, ¿cómo puedo dar ese salto, o cómo alguien puede dar ese salto del podcast o la newsletter Mm, libre a pasarlos por mm, una pasarela de pago? sí. A ¿Cómo lo ver, hiciste tú, en todo no, caso? sí, no existe la fórmula. Es verdad que yo, digamos que partía con ventaja y digo partía porque yo ya estaba suscrita a otros podcasts de pago. Ya, eh, Escuchaba cómo esos creadores habían hecho, a lo que se enfrentaban, dificultades. Entonces, digamos que yo siempre digo que parto con ventaja porque esas cosas, digamos que las pensé antes de lanzar el podcast de pago, ¿vale? Entonces, eso me ayudó mucho a lanzar la estrategia o, bueno, o lo que uso ahora para que la gente se pase al de pago. Pero yo creo que subestimamos mucho hoy en día, y yo caigo en ese error también, de que es crear contenido, ¿vale? De pago súper de valor, tal y cual, y no pensar verdaderamente en el usuario de que probablemente se sature si publicamos mucho contenido de pago, ¿vale? Yo creo que el reto o la diferencia está en ofrecer realmente un soporte que acompañe, de ahí que haya comunidades, ¿no? Adyacentes a los contenidos de pago, porque yo creo que ahí radica la esencia de pertenecer a una comunidad, ¿no? De poder entablar directamente conversación con la persona que tiene el podcast, de poder arroparte y, digamos, de hecho ese es el lema de mi podcast de pago, ¿no? Crear newsletter en compañía, porque yo no lo sé todo de newsletter, pero si planteas una duda en el grupo, probablemente alguien se haya pasado por ahí o te dé ideas. Entonces, creo que parte del valor que hay que percibir, que hay que ofrecer, es ese, en el que no solo un podcast premium, en mi caso, sino que detrás hay algo más que solo lo tienes si perteneces a esta comunidad, ¿no? sí, porque a veces uno piensa, bueno, si voy a pagar o si voy a cobrar por esto, tengo que crear mucho contenido, ¿no? Es como, bueno, Claro, voy a sí, tener que estar sí, sí, sacando sin duda contenido. pasa. Sí, pero lo que tú dices es muy real. Más allá del contenido que finalmente no te puedes consumir, sí, me voy a inventar, pero si subieras un episodio diario, sería imposible de consumir. El gran fuerte está en el soporte, en la comunidad, y Mm. imagino que las pinceladas que van obteniendo allí con el podcast, ¿no? Claro, es que al final piensa que en Internet hay mucha información, demasiada. Entonces, que tú des las cosas más masticadas. Hay mucha gente que paga por eso, ¿no? Bueno, a mí me da igual todo lo que haya, tú resúmemelo, dame también tu punto de vista y cómo lo haces tú mismo, ¿no? Que yo también comparto dentro muchas de las cosas de cómo limpio la base de datos, etcétera. Pero a la vez dar voz a otros miembros es muy importante porque inspira, ¿no? Y abre mucho el abanico de posibilidades. Como te decía, yo hago una newsletter muy particular semanal, pero dentro hay gente que hace un email diario. Entonces, tener tantas visiones aporta muchos puntos de vista y eso siempre nutre e inspira a las personas que están dentro. Claro, claro que sí, espectacular. Y bueno, tú ya tienes tu podcast. ¿Este podcast es tu primer podcast? No, tú tienes, bueno, el del gadget también ya es Sí, podcast, sí. ¿verdad? Bueno, y tengo también el abierto de podcast, o sea, perdón, Ya, de newsletter.
Ajá, digamos que creé este premium como, bueno, como el producto de pago dentro de mi newsletter de newsletter y mi podcast en el que hablo con otros creadores de newsletter. claro, 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 De claro, ahí, de ahí súper, súper, que te dijera antes que es muy importante tener varios canales que vayan reforzando esa idea de, joroba, tú entiendes del tema, tú, digamos, eres especialista del tema, quiero más de ti, pues bueno, si quieres más de mí o de Xavi como profesional, tienes algo más que es eso de pago, bien sea un podcast, bien sea una newsletter o simplemente consultoría, ¿no? Al final tampoco tenemos por qué todo hacer contenidos de pago, pero claro. al final radica todo en un embudo. Ok, ok, ok. Entonces, según veo, Chus, tú eres más del lado de aportemos valor y... Porque hay una, esa es otra discusión infinita, ¿no? ¿Aportamos valor o no aportamos valor, ¿no? Entonces, tú eres más de la línea de aportemos valor. Sí, sí, o sea, es que primero, no sé si hay un refrán como tal, pero para recibir hay que dar. Lo que pasa es que no toda la gente está dispuesta a dar si no Ujú, hay nada de pago. Y ese es el... Quiero decir, cuando ya tienes mucha experiencia, tienes un nombre, tienes una autoridad en el sector, bueno, puedes partir de si quieres algo mío, paga. claro, Eh, pero quiero decir, primero te tienes que construir una autoridad, ¿vale? Y que se me entienda autoridad como, bueno, como una referencia en tu temática para luego, bueno, decir, es que hay algo más o contrátame o lo que sea. Pero ojo, que no soy tampoco defensora de dar todo gratis, ¿vale? Porque, bueno, precisamente en el proyecto de Gadget nunca he sabido cómo resolverlo, pero en este de newsletter sí que, bueno, ha finalizado con un podcast de pago, pero ni hay que dar todo gratis, ni hay que dar todo de pago, ¿vale? Hay que buscar ahí un balance interesante para, bueno, alimentar el embudo, porque si no tenemos gente que entre, si la gente que nos conoce ya directamente tiene una pasarela de pago, la estrategia no va a ir tan bien como si no es este pago. claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo balanceas en saber, por ejemplo, con el podcast de las newsletters, cómo balanceas entre esto es gratis y esto podría ser de pago? Uf, pues mira, no tengo la respuesta porque llevo tan poquito, ¿no? Llevo 2 meses y Claro. poco. No, es que tus Mm, newsletters, para los que son nuevos por acá y no han escuchado el podcast de newsletter de Chus, es espectacular. O sea, hay unas cosas que yo digo, no entiendo si este es el gratis o es el de pago. bueno, si no paga, es el gratis, seguro. No, pero a ver, yo al final lo que pienso es hasta dónde me puedo vaciar de conocimiento Ujú, para eso, ofrecerlo bajo pago y lo otro, digamos que quedarme en un 20-30%, ¿no? Para dejar la miel en los labios y si quieres más, hay más, pero está dentro. A ver, tampoco soy tan radical, pero sí que elegantemente, ¿no? Pues digamos que si de un artículo de un tema en el que puedes tratar 1000 palabras, cuentan las 1000, nadie va a pagar por, por leer 1100. Pero si de un artículo de 1000 palabras tú explicas 200, pues bueno, te dejan muchas cosas en el tintero, muchas cosas interesantes. Y sobre todo cuando un proyecto está basado en marca personal o en una figura o en un profesional, tiene mucho que ver que cuentes tú cómo hacer las cosas o que des tu punto de vista, porque mucha gente te paga por tener tu punto de vista, ¿no? claro, claro. Y aquí, esto me sabe mucho a lidiar con el tema del síndrome del impostor. Porque también uno puede pensar como, bueno, ¿qué tanto puede contar mi opinión? Justo lo conversaba con un cliente, ¿no? Que me decía, pero ¿por qué voy a cobrar más por esto si es fácil? Fácil es para Ya, ti, claro, porque lo llevas haciendo 20 años, claro. pero dale, dale. Eh, sí, a ver, aquí hay un trabajo de autoconfianza, de que yo ya te digo, hace un año, además que justo el 1 de marzo del año pasado, yo dejé el trabajo
y yo no hubiera podido lanzar ni un podcast, vamos, ni atreverme a lanzar servicios por mi cuenta, porque yo no tenía, digamos, esa autoconfianza, ese decir, es que soy capaz, es que sé sobre esto y se lo puedo vender a alguien más, ¿no? Es como que la barra del valor, que siempre pensamos que si sabemos del 1 al 10 de un tema, imagínate que sabemos 6, nos pensamos que la gente que nos va a contratar sabe más que nosotros, son los que van del 6 al 10, pero no, o sea, nos equivocamos, es que del 6 al 0 hay muchísima gente que no sabe y que está dispuesto a consumirnos, a contratarnos, etcétera. Entonces, cuando entiendes eso y bueno, y te vas formando y vas viendo un poco qué tipo de servicios puedes dar, a quién puedes ayudar y tal, digamos que esa confianza va subiendo un poquito más y, hombre, no digo, yo soy la primera que sigo teniendo síndrome del impostor, faltaría más, pero ayuda, porque eso, nos pensamos que siempre vamos a llegar a las personas que son nuestros referentes y para nada, o sea, al final hay que bajar un poco los pies a la tierra. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo recuerdo que cuando yo empecé, este de aquí es como mi tercer intento de hacer un podcast para las personas que nos están escuchando y no lo saben. Y es el único que ha llegado a 15 episodios hoy. Felicidades. Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar podcast, escuchaba a Tim Ferriss, 2 horas, 2 horas y media. Entonces yo hacía episodios de 40 minutos y la gente me decía, pero son muy largos, Claro. ¿por, ¿por qué no haces episodios de 5 minutos? ¿Y cuál tú crees que es como el tamaño ideal en tiempo de un podcast? Pues, a ver, sabes ya que soy muy fan del depende, pero es que, claro, depende mucho. Hay una frase que se dice mucho que es, no importa el tamaño, sino lo entretenido que sea, etcétera, ¿no? Eh, Mm, a ver, yo creo que va de condensar las cosas. Por ejemplo, en mi podcast de entrevista hay algunas que duran 40, otras 50, otras se van a 10 y pico. ujú, Y yo las que pasan, o sea, perdón, a 1 hora y pico, yo las que pasan de 1 hora digo, uff, digo, parece que voy a ser pesada, ¿sabes? O que nos estamos yendo mucho. Pero luego cuando cuelga y verdaderamente se queda una entrevista que realmente condensa mucho en 1 hora y 10 todo lo que ha dicho, incluso me escriben y me dicen, Joroba, he disfrutado mucho de esta entrevista. Claro, ahí digamos que la realidad te dice otra cosa de lo que tú te has construido, que es si hago podcast de más de 50 minutos, la gente se va a quejar y es todo lo contrario. Entonces, no sé decirte que, o yo qué sé, con el podcast de Gaches, cuando yo lo empecé, igual, volvemos, tenía un síndrome del impostor terrible y decía, bueno, yo más de 5 minutos no voy a hacer un podcast. Claro, 5 minutos con el saludo y poco más ya te lo has comido. Entonces, terminé haciendo siempre podcast pues, de 15, 20 minutos. Bueno, que son ligeros, ¿no? Lo consumes tal y cual, pero claro, volvemos a lo de antes. Piensa a quién te quieres dirigir y qué quieres conseguir con tu podcast. Si quieres conseguir que, en mi caso, con el de la entrevista podcast, inspirar y a otros creadores de newsletter, al final es que te van a aportar tanto la visión de otras personas que digamos que sigues la secuencia y da igual si tu problema está en el crecimiento, que tu problema está en las métricas, que te va a quedar porque te interesa, digamos, todo, ¿no? Pero claro, si tu objetivo es simplemente, bueno, pues hacer un contenido porque te has comprometido a publicar cada semana, pues claro, igual 40 minutos se te hace eterno porque tu humor no está puesto al 100% en tu claro, contenido y no lo disfrutas, ¿no? Y eso se nota mucho por la voz, incluso por la totalmente. escritura. Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que Chus dice. Es más, este podcast empezó porque cuando en el 2020 que pasó la pandemia y para mucha gente fue la incursión al mundo digital, incluyéndome, era como una ignorancia absoluta, ¿no? No sabía que existía la palabra copywriting, que era el SEO, y lo Claro. que a ti te pasó por hace algunos años atrás, a mí me pasó en el 2020. Entonces, cuando pensé en este proyecto fue, oye, hay mucha gente que está como yo estaba en ese momento Ujú. y pues que a lo mejor se ahorran unos cuantos vendehumos en el proceso. Entonces, Claro. eh, yo disfruto muchísimo porque aprendo un montón con mis invitados. Entonces, eso es un Te- gran requisito. tengo una colleja para ti, Xavier, Dale, dale, dale. porque digo, oye, yo voy al podcast de Xavier y ¿dónde puedo escuchar el podcast de Xavier? Me voy a meter en su web a ver si hay un enlace
al a su podcast. podcast y no he encontrado el enlace al podcast. He Mucha razón. puesto Alquimia Podcast, bueno, igual no se llama así, pero bueno, he buscado el nombre de tu web en Google y tampoco me salía. Digo, pero bueno, ¿cómo voy a escuchar su podcast si no es encontrable? Todavía estoy luchando con el SEO. Vale, vale. Pero Todavía, bueno, en tu web al menos poner un enlace al sí, 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 podcast. sí, 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 sí. Sí, justo lo estoy trabajando ahora por ese asunto. Oye, Chus, vamos a ir contestando preguntas porque veo que hay un montón de preguntas por acá. A ver si nos damos un ratito para contestar algunas. Justo de Susi ha preguntado, ¿cuál es tu máximo nivel para dejar gratis un podcast? Es decir, ¿desde qué nivel aconsejas ya tomar a ofrecer algo de pago, un podcast de pago? ¿A qué te refieres con nivel? Yo me imagino que debe ser el nivel de contenido, ¿no? Que es un poco lo que conversábamos hace un Sí, momento, ¿no? Como que claro, yo 20, aquí 30%. el único consejo es ese, que no ofrezcas más de lo mismo bajo pago, sino que busques la fórmula de ofrecer algo más y que se perciba realmente como algo que merece la pena ser pagado. Ujú, ujú. Genial. ¿Qué errores hay que evitar a la hora de hacer podcast? Ya nos acabas de decir uno con el mío. Como no poner el enlace al podcast. Pues, mira, otro aprendizaje que me llevé yo con el podcast de Gache era que nunca tenía un CTA, ¿vale? Mi idea era siempre llevar a la gente a la newsletter y yo nunca decía que tenía una newsletter. O sea, yo, ¿sabes? Por ciencia infusa me pensaba que la gente al escuchar mi podcast luego se iba a ir a la página web y de ahí iba a encontrar el enlace de newsletter y tal. Entonces, eso lo aprendí tanto porque una vez dije, voy a probar a decirlo y bueno, y me empezaron a llegar suscriptores, entonces dije, no, es que aquí tengo que empezar diciendo que tengo una newsletter porque ese era en parte el objetivo del podcast, ¿no? Digamos, dentro de la estrategia estaba que el podcast fueran a la newsletter. Entonces, uno de los aprendizajes es que si el podcast entra dentro de una estrategia, sea la que sea una newsletter, sea llevarlos a un artículo, sea que te escriban para pedirte presupuesto o lo que sea, hay que decirlo, porque el usuario por ciencia infusa no. Hay que ser pesado en ese sentido. Y también creo que no pensar que vamos a cansar, ¿no? Porque, Claro. porque no, a veces lo que te pasó a ti con este, ¿no? Es como, necesito saber dónde más te encuentro. Si ya me gustó tu contenido, ¿dónde más te encuentro? Claro, eso es. Además, quiero decir, hoy en día tenemos tanto contenido que nadie te va a escuchar a regañadientes. Si te Claro. aburre, le va a dar al stop y se va a ir a otra cosa. Entonces, la persona que te escucha verdaderamente es porque está realmente interesada y puede, digamos que tiene los oídos abiertos a escuchar, pues que si te quieren seguir en redes sociales, suscribirse a la newsletter o contratarte mínimamente, también tienes que decirlo. Genial, genial. Aplicaciones donde te metes, ¿cómo grabas? ¿Grabas directo en tu compu? Sí, bueno, soy usuaria de Windows, me cambié de Mac a Windows y uso Audacity para Ujú. grabar ahí directamente e incluso editar. Y luego uso Spreaker para alojar el podcast. Y para el podcast de pago sí que uso Mumbler, que es una plataforma española. Y bueno, por evitarme tema técnico, decidí hacerlo con ellos también para poner ese muro de pago y es lo que uso. Pero grabar eso, este micro que es una maravilla, el Samsung Q2U y Audacity y Spreaker. Súper, súper. Sobre gadgets, el Chus lo sabe todo, porque estoy a punto, todavía no los he comprado, estos auriculares que mencionabas la otra vez Sí, de conducción de Ocean. conducción o sea, Sí, quedé una enamorado, pasada. soñé con ellos. Bueno, justamente pregunta por el tiempo, que ya lo hablamos. ¿Cómo promocionar tu podcast cuando ya tienes un podcast? ¿Cómo lo promueves, Chus? Vale, no soy el mejor ejemplo porque es verdad que ese, no sé, fíjate ahí, peco de decir no quiero ser pesada.
digamos que yo publico el podcast el lunes y a lo largo de esa mañana creo un tweet más o menos que no sea toma mi último episodio, está aquí, sino que bueno, extraigo alguna idea que me ha llamado la atención del podcast o genero cierto interés para que le den a reproducir. Y también, depende del tema, genero un mini hilo, ¿vale? Para, bueno, pues como las notas del programa, pero más acortada para el hilo. Pero tengo pendiente, digamos, automatizar de alguna forma que, bueno, cuando pase una semana de ese podcast o que cada cierto tiempo se vaya publicando para, digamos, tenerlo en Evergreen, pero no lo he hecho porque, no sé, tengo también sentimientos encontrados con el sistema de publicar y de automatizar esas cosas, porque algunos seguidores se me han quejado, ¿no? No sé, yo al estar en marketing lo veo súper normal el tema de automatizar publicaciones y tal, pero visto desde gente que no está dentro del mundillo, dice, joroba, pero si esto ya lo has puesto antes, ¿por qué lo vuelves a tuitear, etcétera? Entonces, no sé, no he dado con la tecla de promocionarlo en Twitter y ser más o menos, o sea, automatizar eso. Pero otra cosa que uso es como yo, bueno, el podcast lo publico el lunes y el martes envío la newsletter. Pues digamos que en la newsletter aprovecho de nuevo un tema que me haya resultado interesante, que haya tratado con el entrevistado o de alguna forma enumerar lo que hemos hablado para, de nuevo, a la gente que está suscrita a la newsletter, mandarlos al podcast y que escuchen la entrevista. También es cierto que ya Chus, que ya tiene 10 años haciendo cosas por allí, ya tiene un público, ¿no? Entonces, no es como hoy día empieza un podcast de pago y aunque no tenga una audiencia, lo puedo hacer. Claro, sí, empezar de cero, yo no sé, es verdad que ya te digo, que parto con ventaja y soy consciente de ello. Desde cero, ostras, yo creo que base, o sea, parte de el éxito que pueda tener alguien, bueno, en toda la vida, pero en este mundo también es relacionarse y conocer mucha gente. Porque el boca a oreja, ese boca a oreja real, no por interés ni nada, te da mucho para que enseguida que lanzas algo, digamos que ya tenga ese toque inicial, ¿no? Pero claro, cuando ya tienes un nombre o, bueno, conoces mucha gente, mucho más fácil que si partes de cero. Por eso la constancia es fundamental cuando, digamos, no tienes tu marca todavía en Internet, porque es que hay que picar mucha piedra. Hay que saltarnos el pensamiento a corto plazo, ¿no? Sobre todo con este tipo con la creación de contenido, newsletters, podcasts. Mm. No sé, También una cosa que funciona muy bien en la newsletter, y yo creo que en cualquier formato, bueno, que de hecho en blogging es el típico que es blog, ¿no? Al final la promoción cruzada con audiencias más o menos complementarias, obviamente no competidores, pero es muy positivo porque digamos que te permite llegar a gente interesada en tu tema de una forma mucho más natural, que es recomendada por alguien a quien admira o a quien sigues. Entonces, yo creo que es mucho más positivo trabajar a largo plazo una relación con una persona de ese tipo que invertir en publicidad y llegar a gente súper fría, porque es que el poder humano de recomendación y de boca a oreja tiene mucho poder. total. Por acá Alejandra nos tiene otra pregunta que dice, ¿cómo llegar a esos puntos claves en los que tu audiencia logra hacer clic con tu contenido? Preguntando, ¿cómo llega? Menudas preguntas más difíciles me Sí, estáis haciendo. chicas, por favor, Chus me dijo, no me traigas a gente que haga preguntas difíciles. Pues a ver, esto supongo que se refiere al hecho del clickbait, ¿no? De cómo generar en No, cualquier... creo que más bien es, a ver, estos puntos claves con los que tu audiencia logra hacer clic con tu contenido. Es más como, o sea, ¿cómo Ah, sabes como que, interactuar, ¿no? sí, cómo sabes que esta gente quiere lo tuyo? Pues, a ver, a mí me ayudó mucho cuando yo antes de lanzar la newsletter, el podcast y todo, digamos que tanteé un poco el interés que había de newsletter porque publicó un estudio sobre el estado de la newsletter. Totalmente desinteresado, yo ahí no tenía ningún CTA, ¿vale? Me hubiera podido haber hecho una base de datos interesante, pero no lo hice.
Y yo ahí vi verdaderamente, después de publicar ese estudio, que pues, muchos podcasts me llamaban para comentar el estudio, o sea, había interés. Entonces, eso fue uno de los factores que me determinó el enfocarme en newsletters. Entonces, viendo ya un poco las preocupaciones de la audiencia sobre newsletters, qué dudas tenían y tal, digamos que yo al crear la newsletter tengo el primer email que es en el que pregunto, bueno, que me cuenten cuál es su newsletter, que a la gente le encanta, le encanta hacer spam, ¿no? Y tal, entonces con eso casi que la respuesta está asegurada, pero luego para pedir pistas de qué temas puedo tratar, pregunto pues cuáles son algunas inquietudes que tienen sobre las newsletters y tal. Entonces, yo ahí veo temas que no tenía en el radar y puedo tratar, e incluso cuando me acuerdo, cuando me cuadra y tal, mencionar directamente a esa persona que me ha escrito pues lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate qué tontería, que simplemente mencionar a alguien de, pues fulanito el otro día me escribió para comentarme esto, pues yo pienso esto, bla, 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 bla. Ahí indirectamente estás diciendo que yo leo a la audiencia, que a mí me preocupa lo que piensan mis lectores, entonces los estoy haciendo partícipes en todo momento de mi contenido. Entonces esa es una de las claves, yo creo, para, bueno, pues para tener ese engagement con la audiencia, hacerlos partícipes de sus propias preocupaciones. Sí, 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 sí. Eso desde afuera te puedo decir que es así. Yo he visto como Chus, yo que estoy suscrito a su newsletter, manda preguntas y tú le contestas y ayer o antes de ayer algo te comenté sobre una de estas y me contestó que a los 5 minutos tal vez o algo así. O sea, Chus está muy pendiente. Y cuando tú te suscribes a su newsletter, no sé si tienes algo automatizado, pero la newsletter, la primera que llegó de la newsletter de newsletters, básicamente era lo que Alejandra pregunta. O sea, era una pregunta a la audiencia de qué es lo que necesitan saber sobre newsletters. Entonces, me acuerdo que luego comentaste que habías tenido un montón de respuestas de allí. Sí, es que a mí me sirvió mucho para medir pues el interés que había, en verdad, y yo me podría haber quedado en que esa persona me contesta y me dice, pues mi newsletter es esta y mis inquietudes son esto, esto y esto. Pero yo decidí, porque creo que es lo que hay que hacer si quieres construir algo sólido en Internet, yo me tomaba la molestia, que no era molestia, simplemente me salía solo, pero de meterme en su newsletter, ver simplemente de qué trataba y a esas inquietudes que me decía, muchas veces incluso decirle, bueno, pues yo por ahí no iría o probaría esto tal y cual. Quiero decir que son dos frases, pero se queda con tal sabor de boca Total. que eso repercute directamente luego en pues, la tasa de apertura o que cuando le pida que me deje una reseña sobre mi newsletter, me lo haga sin esfuerzo, ¿no? Entonces, a eso voy y lo hilo con lo de antes, que para recibir en esta vida primero tienes que dar y dar desinteresadamente y luego eso sí es de esos pequeños pasos para conseguir suscriptores de pago y tal, digamos que van llegando. Súper. Muy bien, ok. No más preguntas difíciles, no mentira. Bueno, espero haber respondido, que igual me he ido por las ramas. No. Sí, 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 seguro que sí. ¿Y cuál es el siguiente paso, Chus? Hora del spam de valor. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues, a ver, yo siempre lo digo, no le digo a nadie que pague directamente por mi podcast porque primero tienen que ver lo que hago, ¿no? Al final, yo siempre mi CTA o a lo que invito a la gente es que se suscriban a la newsletter, ¿no? O a la newsletter de newsletter para que vean si realmente, oye, la newsletter es para ellos, si tienen ya una newsletter, si le aporto algo, ¿no? De la parte gratuita, hay mucha gente que con la parte gratuita le sobra, pero otros que dicen, no, es que necesito más porque tengo necesidad de saber lo que, otras cosas, ¿no? Entonces yo siempre los remito a la newsletter bueno, y al podcast premium, porque, o sea, perdón, al podcast en abierto porque mola conocer otros proyectos, ¿no? Y cómo lo hace otra gente, incluso temas de monetización. Muchas veces nos cuentan cosas que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces ese tándem me gusta mucho recomendarlo primero y luego si quieren más, pues ya hay más. Pero de momento yo no digo que paguen, sino que disfruten de lo gratuito. Genial, genial. ¿Y dónde tú lo estás haciendo desde tu web o desde dónde? Sí, o sea, ¿te refieres a la No me web? acuerdo cómo me suscribí a la Sí, pues newsletter. No me acuerdo. justo desde chusnaharro, con h.com, ahí está el formulario.
y ya, bueno, uso Akumba Mail para enviarlo, pero desde ahí se suscriben directamente a la newsletter. Y ya ahí también encuentran el podcast, bueno, el estudio de newsletters, que también es interesante. O sea que desde ahí concentro todo. Genial, esa es tu base de operaciones. Sí. Y de ahí sale todo. Genial, muy bien, pues Chus, muchísimas gracias por este Anda tiempo. ya, mira qué No, corto. mira, Ahora sí, en 40 minutos a mí se me ha hecho corto. a mí se me ha hecho nada, sí. Vamos Por a ver eso si... el tiempo es relativo. Total. Oye, mira que nuestro público de hoy es todo ecuatoriano. Entonces, estoy seguro de que este público te conocía muy poco. Y por eso sí es importante que sepan dónde encontrarte, y tu web y todo lo demás. Genial, pues oye, espero haberme expresado bien porque muchas veces doy por hecho palabras que usamos aquí en España súper comunes y en Latinoamérica quedan raras, o sea que espero haberme hecho entender. No, seguro que sí. Chicas, por acá al público, si tienen alguna pregunta o algo adicional, este es el momento porque estamos a punto de cerrar este fantástico episodio con Chus Najarro que nos ha inspirado un montón. De verdad que a mí me ha servido muchísimo, Chus, y hay que decirlo públicamente, tu Chusletter me ha servido muchísimo para ir afinando las cosas en mi email diario, que a veces no es tan diario porque no es No tan te da la sencillo. vida. No me da la vida, sí. Hay días donde ya no se puede. Y es como, hay algo que yo tengo muy claro, creo, con el contenido, y aquí tú me puedes ayudar. Si voy a escribir algo que es malo, prefiero no escribirlo. Prefiero ese Tal día cual. no mandar el email porque escribo una cosa y digo, esto no es más que una publicidad. Sí, no, es que a mí me gusta cuando acabo una newsletter de que cuando le doy a publicar o a programar digo, joroba. Digo, es que esto debería ser de pago, ¿sabes? Yo siempre que lo hago digo, qué bien me ha quedado hoy esto, ¿no? Y es como ese orgullo de esa satisfacción de decir, hoy sí. Entonces, por eso te digo que con un email diario, ostras, o eres un máquina o es que inevitablemente hay muchos días que vas a enviar, que me perdonen la expresión, mierda, porque es que al final o eres un genio que está 24 horas para escribir el texto o si trabajas para otra cosa, al final no te da la cabeza. Entonces, por eso muchas veces hay que sacrificar esa frecuencia y elegir una que verdaderamente aportes al usuario. Total. Sí, y ahora les digo, les voy a mandar correos y ahí verán qué día les llega. Pero trato de ser constante en ciertos días, pero sí, hay días donde no da la vida. Por acá, una última pregunta, había un par de preguntas. Bueno, Susi preguntó cómo cobras por tus podcasts y Chus dijo que es con Mumbler, ¿no? Sí, Mumbler Sí, se llama la Mumbler. herramienta. Sí, es una herramienta española que se ve súper buena, la curiosidad hace unos días, para poder pasar este podcast a hacerlo de pago en algún momento. ¿Cómo, Chus, en tus podcasts de pago tú tienes invitados? Esto es una duda que siempre he tenido y es, cuando la gente va a un podcast de pago de invitado o escribe en una newsletter de pago de invitado, ¿le pagan al creador de contenido cuando va? ¿Es la interacción? ¿Cómo lo Sí, maneja la gente? a ver, no sé toda la gente, sé de algunos podcasts de pago que tienen invitados y los pagan por tal. Yo tal cual lo he hecho, he tenido, digamos que algunas veces al mes tengo masterminds, pero es con gente de la comunidad, por lo tanto digamos que es una lluvia de ideas entre dos personas. Y otra vez tuve un invitado para hablar de RGPD expresamente para newsletter. Yo le ofrecí pagarle, pero vamos, medio era amiguete tal y cual y para nada, o sea, quiero decir, de ahí también las relaciones, ¿no? Pero al final tiene lógica que si tú vas a ofrecer algo por lo que cobras, bueno, gratis tampoco puede ser. Claro, sí. No sé, a ver, también los inicios son duros y hay mucha gente que entiende que, joder, estás empezando, no te da ni para pagarme el 20% de lo que ganas, ¿no? Entiendo que, bueno, que sea totalmente altruista o, digamos, llegar a algún acuerdo de, bueno, pues luego te saco mi newsletter para aumentar la visibilidad, etcétera. Pero bueno, en este caso fue totalmente altruista y sí, a ver, mi idea en un futuro es ofrecer, digamos, visitas de especialistas en distintos temas, pues en entregabilidad, en spam o lo que sea, y a eso sí que ofrecerles un fin, ¿no? Vamos, pagarles por esa charla.
Súper, 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 súper. Por acá, Hilda nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe durar un podcast de entrevista? Hilda tiene un podcast de crecimiento personal que es muy, muy bueno. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama Hilda? Cabina de las Ideas. Ah, lo buscaré. Entonces, ahora está planteándose a empezar a hacer entrevistas. Ujú. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe durar un podcast de entrevista? Pues lo que quieras, básicamente, pero yo sí que trato de condensar en el sentido de que hagas la entrevista pensando siempre en que toda vuestra conversación aporte, ¿no? Al final tú con una persona puedes hablar, te puedes ir por las ramas y tal, y eso verdaderamente el usuario no lo percibe como algo interesante. Entonces tratar de condensar muy bien las preguntas para bueno, que no se vaya, a ver, hay podcast de entrevista de 2 horas o 2 horas y media, pero yo creo que para mí 1 hora es adecuado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora sí, nos vamos porque si no, mi público comienza a hacer preguntas y aquí nos dan las 6 de la tarde de España, el mediodía de Ecuador. El Ecuador. Sí, 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 sí. Entonces, Chus, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que lo he disfrutado muchísimo. Creo que el público que está acá en vivo también. Y siguiendo los consejos de Chus, para poder estar en vivo en los próximos episodios, tienes que suscribirte en pensamientopersuasivo.com para que vean que yo aprendo rápido. Entonces, pues Chus, nada, muchísimas gracias de verdad. Y más A ti. adelante, pues espero invitarte de nuevo cuando tu podcast siga creciendo y Cuando hacerte sea más rica. preguntitas. Cuando sí, entonces te preguntaré, ¿cómo hiciste ese primer millón, Chus? Claro. Bueno, nada, gracias a ti y bueno, ya Alejandra, Susi, Hilda y por ahí había otra persona que ya no sé quién Andrés era. estaba por ahí, sí. Pues lo dicho. Muchas gracias y nada, nos vemos en internet. Perfecto, muy bien.